Problema número 1 del tema de fatiga dice así. Una aleación de aluminio habitualmente empleada en componentes aeronáuticos presenta un comportamiento en fatiga analizado a través de una ley tipo Baskin con los parámetros B igual a menos 0,073 y sigma' F igual a 340 megapascales. La ley de Baskin la tenéis formulada al final del enunciado del problema. Veréis que en los distintos problemas la forma que puede adoptar esta ley pues es un poco variable, ¿vale? Pero en esencia lo que siempre va a tener que incorporar esta ley es, por un lado, el valor de amplitud o variación tensional y por otro lado el valor de número de ciclos hasta el fallo. Es decir, va a ser una relación entre las tensiones que nosotros estamos aplicando, las tensiones variables y el número de ciclos hasta el fallo. Y ojo, porque aquí un matiz importante es ver si la ley viene formulada en términos de la variación tensional, que es todo, diferencia entre tensión mínima y tensión máxima, o si viene formulada en términos de la amplitud tensional, que es la mitad, ¿vale? Luego, eso fijaos bien siempre que realicéis un problema en el que sea preciso aplicar la ley de Baskin. En este caso, la ley viene formulada en términos de la amplitud tensional, es decir, la mitad de toda la variación tensional, igual a sigma' F, que hemos dicho que son 340 megapascales, por 2 veces el número de ciclos hasta el fallo y el exponente B, que es menos 0,073. Como os he dicho antes, relación entre variación de tensiones, en este caso amplitud de tensiones, la mitad de la variación total, y número de ciclos hasta el fallo, ¿vale? Es una aproximación de las llamadas en vida total, es decir, nos sirve para computar el número de ciclos que gastamos desde que tenemos el componente recién fabricado hasta que falla por fatiga, ¿vale? Aproximación de vida total. Veremos luego que en contraposición o como complemento a estas aproximaciones de vida total tendremos otras aproximaciones que se encargan del análisis solo de la parte de propagación, es decir, cuando ya hemos detectado o hemos postulado la existencia de una fisura, de una grieta en nuestra estructura. Luego, esto es una aproximación de vida total que nos sirve, insisto, cuando tenemos el componente nuevo, cuando nadie nos está hablando de fisuras. Bueno, pues esos son los datos con los que partimos, con esta ley de Baskin, y en el apartado A nos dicen determinar el número de ciclos antes de rotura final si el componente se encuentra sometido a una solicitación con una amplitud tensional de 75 megapascales y un R ratio tensional de menos 1, ¿vale? El ratio tensional, ¿qué representa? Pues el ratio tensional lo que representa es el cociente entre la tensión mínima y la tensión máxima que tenemos en nuestro ciclo, en nuestro proceso de fatiga, ¿vale? Decir que tenemos un ratio tensional de menos 1 es equivalente a decir que tenemos una tensión media igual a 0, ¿vale? Efectivamente, si tenemos tensión mínima y tensión máxima que en valor absoluto son iguales pero simplemente cambiadas de signo, pues el ratio tensional nos va a dar igual a menos 1. Luego, siempre que veáis R igual a menos 1, es totalmente equivalente a decir que tenemos una tensión media igual a 0, que por otro lado, pues es la forma estándar o el valor de tensión media de referencia para el que nos van a dar las leyes de fatiga, ¿vale? En este caso la ley de Baskin. Si no os dicen nada, pues debéis entender que esta ley de Baskin viene formulada o hace referencia a una situación tal que la tensión media es igual a 0, ¿vale? Luego, para este primer apartado, pues en realidad estamos trabajando con tensión media igual a 0, suponemos que esa tensión media igual a 0 es la referencia también para la formulación de la ley de Baskin, luego directamente podemos entrar con nuestro dato de amplitud a la propia ley. La única incógnita que nos va a quedar es el número de ciclos hasta el fallo y en consecuencia podemos despejar ese parámetro. Fijaos que aquí además directamente nos están dando amplitud tensional, cuidado porque podría haber una trampa que os digan que la variación tensional pues es, por ejemplo, 100 megapascales. En ese caso, para entrar en la ley de Baskin, tendríais que dividir esa variación tensional total entre 2, ¿vale? Este matiz es importante porque si no lo tenéis en cuenta, pues a partir de ahí el resto del problema va a estar mal. En este caso, insisto, os dan ya directamente amplitud tensional
luego podéis entrar directamente a la ley de Baskin, ¿vale? No tiene más que entrar con ese 75 igual a 340 por 2 y por el número de ciclos elevado a menos 0,073 y despejar la única incógnita que os queda, que es precisamente ese número de ciclos hasta el fallo, ¿vale? Que a mí me sale igual a 4,9 por 10 a la 8. Ciclos. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Apartado B dice, un segundo componente estructural fabricado con la misma aleación continúa en servicio tras 3,5 por 10 a la 8 ciclos en las condiciones descritas en el apartado anterior, es decir, trabajando con una amplitud tensional de 75 megapascales a una tensión media igual a 0 o a un ratio tensional menos 1, que es lo mismo. Dice, determinar la amplitud de tensión máxima admisible para asegurar al menos 10.000 ciclos de vida remanente. Vale, en el apartado 1, que es el que acabamos de resolver, pues lo que tenemos es un proceso en el que siempre nos vamos a estar moviendo en los mismos términos tensionales, es decir, entre la misma tensión mínima y la misma tensión máxima. ¿Qué pasa si tenemos un proceso de fatiga? Un proceso de fatiga en el que podemos tener bloques que trabajan a una amplitud y luego bloques que trabajan a otra amplitud. Si siempre estamos trabajando a la misma amplitud, pues apartado A es muy sencillo determinar el número de ciclos hasta el fallo, simplemente entrar en la ley de Baskin o en la curva SN, que sería la representación gráfica de este tipo de leyes. Si trabajamos con distintas amplitudes, pues aquí lo que procede es echar mano de otro concepto, que es el conocido como concepto de daño, y de una regla asociada, que es la conocida como regla de Miller, ¿vale? Si estamos trabajando con amplitudes distintas, ¿vale? Lo que procede es computar lo que se conoce como daño en este bloque, computar lo que se conoce como daño que ahora definimos en este bloque, sumar los daños y compararlos con el valor límite. ¿Cómo definimos el concepto de daño? Pues el concepto de daño es muy simple. No es más que el número de ciclos que nosotros estamos aplicando en cada bloque partido por el número de ciclos que podría resistir nuestro componente a las condiciones determinadas. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, en lo que nos están indicando a nosotros en el apartado B, dice, ha trabajado en las condiciones descritas en el primero de los apartados durante un número de ciclos que nosotros trabajamos n minúscula, de 3,5 por 10 a la 8 ciclos. Y sabíamos también del primer apartado que el número de ciclos hasta el fallo, lo que nos daba Baskin, pues era 4,9 por 10 a la 8. Es decir, en las condiciones del apartado A, si nosotros trabajamos durante 3,5 por 10 a la 8 ciclos y en esas condiciones el material es capaz de resistir 4,9 por 10 a la 8, es evidente que estamos trabajando durante menos ciclos que los que el material puede resistir. ¿Cómo sabemos cómo de lejos o cómo de cerca estamos del fallo? Pues si estamos con la amplitud constante, la misma amplitud, pues simplemente comparar número de ciclos. Pero adicionalmente, como he dicho antes, podemos recurrir al concepto de daño, dividiendo el número de ciclos aplicado entre el número de ciclos que podemos resistir, ¿vale? De tal manera que habríamos gastado un daño, habríamos gastado un daño de 0,71. Hemos trabajado durante 3,5 por 10 a la 8, podríamos haber estado trabajando durante 4,9 por 10 a la 8, número de ciclos aplicados entre el número de ciclos que resiste, 0,71. Es fácil deducir cuál es el valor de daño crítico. Si aquí hubiésemos estado trabajando justo 4,9 por 10 a la 8 ciclos, pues ese es el valor límite, ¿vale? Dividiríamos número de ciclos aplicado entre el número de ciclos hasta el fallo, 4,9 por 10 a la 8 entre 4,9 por 10 a la 8, nos quedaría un daño crítico de 1. Ese es el daño crítico y esa es precisamente la regla de Miller cuando estemos computando daños de distintos bloques de carga, ¿vale?
el criterio de fallo lo vamos a tener cuando el sumatorio de los daños de cada uno de estos bloques sea igual a la unidad. Volviendo al apartado, si ya en las condiciones que os indican hemos gastado 0,71, hemos acumulado un daño de 0,71, si el crítico es la unidad, ¿cuánto nos quedará para gastar en los ciclos que nosotros queramos, como los planteemos? Pues la diferencia con la unidad. El daño remanente serán 0,29, ¿vale? Ese es el daño que nos queda para gastar. Ahora nos están imponiendo además que al menos en estas condiciones tenemos que trabajar durante 10.000 ciclos. Es decir, tenemos que aplicar n minúscula 10.000 ciclos. Si el daño que podemos gastar es de 0,29, definición de daño nuevamente, número de ciclos que nosotros aplicamos, 10.000, lo que nos falta es la n mayúscula, el número de ciclos hasta el fallo, ¿vale? Esto es 0,29, el daño que tenemos para gastar, y de aquí podemos despejar el número de ciclos hasta el fallo. Es decir, vamos buscando unas condiciones de trabajo que representen por sí solas un número de ciclos hasta el fallo de 34.483 ciclos. ¿Vale? Es decir, si encontramos una amplitud tensional que por sí sola haga que el componente se rompa en 34.483 ciclos, si nosotros aplicamos de esos 34.483 ciclos solo 10.000, acumularíamos un daño de 0,29, que es precisamente lo que nos queda disponible para gastar, porque ya hemos acumulado ese 0,71 con el primer tipo de cargas. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora sabiendo ya cuáles son los ciclos, podemos volver nuevamente a la ley de Baskin. Al contrario que hicimos en el apartado inicial, pues en lugar de entrar con la amplitud, vamos con el número de ciclos y despejamos el valor de amplitud, ¿vale? El valor de amplitud será 340 por 2 y por 34.483 elevado a menos 0,073 igual a 150,8 megapascales. Es decir, con una amplitud de 150,8 megapascales podemos estar trabajando adicionalmente durante otros 10.000 ciclos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta sería la resolución del apartado B. Apartado C dice: se sabe que tras los 3,5 por 10 a la 8 ciclos ha aparecido una grieta de 1 milímetro. Explicar cualitativamente cómo modifica este hecho la resolución del apartado B. Esto va un poco en línea con lo que os comentaba al principio del ejercicio. Si nadie os habla de fisuras, ni de su existencia, ni de su postulación, pues lo que tenéis que hacer es aplicar procedimientos, aplicar metodologías de componentes no fisurados, es decir, de vida total. Curvas SN, ley de Baskin. ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí ya os están diciendo que ha aparecido una grieta de 1 milímetro. Si ha aparecido una grieta de 1 milímetro, ya lo que tenéis que hacer es abandonar esas aproximaciones de vida total para centraros en aproximaciones vinculadas a la propagación, ¿vale? Esas aproximaciones vinculadas a la propagación básicamente consisten en integrar una ley característica de esta etapa de la propagación, la que os habrán explicado en la parte de teoría y que se emplea de forma más universal, sobre todo hablando de metales, es la conocida como ley de París. Luego, cualitativamente, lo que tenemos que hacer es pasar de un análisis de vida total a un análisis de propagación. ¿Cómo? Pues realizando la integración de la correspondiente ley, que es precisamente pues, lo que vamos a tener que hacer en el apartado D. En el apartado D os dicen: asumiendo un factor de intensidad de tensiones K1 igual a 1,12 por sigma raíz de pi a, y que la ley de propagación de fisuras por fatiga se expresa en la forma siguiente, la tenéis ahí expresada, ahora la reproducimos en la pizarra, pues os piden que estiméis el número de ciclos empleados a iniciación y a propagación para un nivel tensional sigma A igual a 75 megapascales con un R igual a menos 1, es decir, las mismas condiciones que tenéis en el apartado A. Bueno, del apartado A, con la ley de Baskin, teníamos ya vida total, ¿vale? La vida total eran
4,9 por 10 a la 8 ciclos, y ahora os están diciendo que estiméis los ciclos gastados en iniciación y los ciclos gastados en propagación. ¿Vale? Vida total, tenemos aproximaciones, tenemos métodos matemáticos para calcular ese número de ciclos, ya lo hemos visto, la ley de Baskin. Propagación, tenemos también herramientas, lo que os acabo de decir, la integración de la ley correspondiente, en general la ley de París. Para lo que no tenemos modelos matemáticos, herramientas, es para conocer los ciclos gastados en la etapa de iniciación. Siempre que os pidan algo de este estilo, pues lo que procede es hacer un análisis de vida total, hacer un análisis de propagación, ¿vale? Desde que tenemos una grieta que sea capaz de propagar, y restando de la vida total la parte consumida en propagación, podemos estimar los ciclos gastados en la etapa de iniciación. Así es como en este tipo de problemas se debe proceder, ¿vale? Vida total tenemos herramientas, Baskin, propagación tenemos herramientas, ley de París, si os piden iniciación, pues tenemos que hacer esa diferencia entre la vida total y la parte correspondiente a propagación, ¿vale? Ni que decir tiene, pues que la vida total es la suma de los ciclos que gastamos en iniciación y de los que gastamos en propagación, ¿vale? Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer para calcular el número de ciclos consumidos en propagación, pues es precisamente integrar esa ley de París. Y para integrar esa ley de París, ¿vale? Como en cualquier integral definida, necesitáis conocer los límites de integración, a sub 0 y a sub f. ¿Entre qué valores vamos a tener que integrar esta ley de París para cubrir toda la etapa de propagación? Pues el a sub 0 lo vamos a fijar como aquel en el que superamos el umbral de propagación de grietas por fatiga, es decir, cuando el material va a tener capacidad de empezar a propagar. A partir de esa relación de igualar la variación del factor de intensidad de tensiones con el umbral de propagación de grietas por fatiga, vamos a determinar ese a sub 0. ¿Y hasta dónde puede llegar la grieta? Pues hasta que el componente rompa. La fatiga es un mecanismo de fallo subcrítico, es decir, no es por sí mismo el mecanismo que hace que rompa el componente, sino que lo único que va a hacer es que propague una grieta y que esta grieta se haga crítica, pues por los mecanismos que ya conocéis del tema anterior, la fractura, colapso plástico o una interacción entre ambos, ¿vale? En principio, para la determinación de esa grieta crítica, pues tendríamos que hacer uso de las herramientas que conocéis del tema anterior, es decir, los diagramas de fallo, que es la más general y la que nos podemos olvidar de si estamos en el dominio de la mecánica de fractura elástico-lineal, en la zona gobernada por los mecanismos de colapso plástico o en la zona de mecánica de fractura elastoplástica. En este caso, en este problema, pues vais a ver que no os da nadie el diagrama de fallo, entonces es difícil realizar un análisis de diagramas de fallo si no tenéis el diagrama de fallo y otra información adicional, como por ejemplo la carga de colapso plástico. Luego, eso ya os está dando un indicativo de que pues no va a ser la aproximación que os están pidiendo que realicéis para la determinación del tamaño final, del tamaño crítico de grieta. Por otro lado, y además de que nos lo dan, si estamos trabajando con fatiga de alto número de ciclos, es decir, para que el componente rompa, fijaos, necesitáis del orden de 400 y pico millones de ciclos. Para poder acumular tantos ciclos, pues eso lo que significa es que las cargas que estáis aplicando son relativamente bajas en comparación con las que hacen colapsar a la estructura, al componente. Si las cargas son bajas, el valor de LR necesariamente va a ser bajo, y eso significa que os vais a salir seguramente del diagrama de fallo cuando el componente falle, pues por esa zona de ahí, ¿vale? Por la próxima a un KR igual a 1. KR lo definíais como el cociente entre el factor de intensidad de tensiones y tenacidad a fractura del material. Si estamos asumiendo como bueno el criterio de fallo de KR aproximadamente igual a 1, pues eso significa que una opción válida para determinar el tamaño crítico de grieta en estos problemas es aplicar el criterio de fallo de la mecánica de fractura elástico-lineal, es decir, hacer K1 igual a K1C. Luego tenemos ya los argumentos para fijar los límites del intervalo de integración. A sub 0
lo vamos a obtener igualando la variación del factor de intensidad de tensiones con el umbral de propagación de grietas por fatiga, que es una propiedad del material y que es dato del problema, como podéis ver, tenéis abajo, delta KTH, ¿vale? 2 megapascales raíz de metro. Y por otro lado, el valor de A sub F, que vamos a hacer coincidir con el crítico, lo podemos obtener igualando el factor de intensidad de tensiones. ¿Cuál? Pues aquí no tenemos una foto fija de las tensiones, sino que las tensiones van variando entre tensión máxima y tensión mínima. Las críticas desde el punto de vista de la rotura pues son las máximas. Si no se rompe con la máxima, no se va a romper con la mínima. Luego, factor de intensidad de tensiones asociado a las tensiones máximas igual a tenacidad a fractura del material, ¿vale? Y con estas dos relaciones son las que nos vamos a servir para determinar los extremos del intervalo de integración. Un matiz, ¿vale? Tanto para la determinación de esta variación del factor de intensidad de tensiones como luego para la propia integración de la ley de París, pues que aquí, ¿vale? En primera aproximación lo que nos vamos a hacer es quedarnos solo con la variación tensional positiva, es decir, cuando ya tenemos una grieta, y esto aplica solo a los análisis de propagación, se supone que esa grieta solo es capaz de crecer, insisto, al menos en primera aproximación, cuando estamos bajo tensiones de tracción. Es decir, si nuestro ciclo total implica tensiones, que entramos en tensiones de compresión, pues esa parte no la vamos a tener en cuenta en el análisis de propagación y no la vamos a tener en cuenta, por lo tanto, en los cálculos de la variación del factor de intensidad de tensiones. Vale, pues con estos matices vamos con la primera de las dos relaciones para determinar el A sub 0, variación del factor de intensidad de tensiones. Estamos diciendo que tenemos una amplitud tensional de 75 megapascales y un ratio tensional de -1, es decir, tenemos una tensión máxima de 75 megapascales, una tensión mínima de -75 megapascales, luego la variación tensional positiva, o sea la parte positiva, pues es la que va desde 0 hasta 75, es decir, 75 megapascales. Que insisto, esta variación tensional positiva es con la que nos vamos a quedar para el cálculo de la variación del factor de intensidad de tensiones. Luego, sabiendo esto, variación del factor de intensidad de tensiones será 1,12, que era el factor geométrico que os están indicando para el cálculo del factor de intensidad de tensiones en este caso, ¿vale? Por la variación positiva de las tensiones, la acabamos de calcular, 75, ojo que esto es variación positiva de las tensiones, aunque coincida en este caso con la tensión máxima, no siempre va a ser así, ¿vale? Por raíz de pi a, que a sub 0, ¿vale? E igualado al umbral de propagación de grietas por fatiga, que es 2. De aquí podemos sacar el valor de A sub 0, ¿vale? Que a mí me sale que es 0,18 milímetros, ¿vale? 0,18 milímetros, es decir, a partir de ese valor se entiende que superamos el umbral de propagación de grietas y por lo tanto comienza la etapa de propagación. De la otra relación que teníamos, A sub C o A sub F igual a K1 max, K1 max igual a K1C, ¿vale? De esta segunda relación vamos a sacar el A sub F, K1 asociado a la tensión máxima, pues 1,12 por la tensión máxima, de nuevo 75, aunque está representando cosas distintas arriba y abajo. Arriba es variación positiva de las tensiones, abajo es tensión máxima, por raíz de pi a, la crítica, la final, ¿vale? Igual a la tenacidad a fractura del material, que es dato del problema, son 40 megapascales raíz de metro. De aquí despejamos el valor de A sub F, ¿vale? Que a mí me queda igual a 72 milímetros. Es decir, cuando tengamos una A sub F de 72 milímetros, el componente
habrá roto, la propagación será el número de ciclos que gastemos entre pasar de ese 0,18 milímetros a esos 72 milímetros, ¿vale? Luego ya tenemos los intervalos, ya tenemos los extremos del intervalo entre los que tenemos que integrar la ley de París. Bueno, pues vamos ya con la integración de esa ley propiamente dicha. Ley fijaos, viene formulada como, voy a borrar esto y luego ya lo vuelvo a escribir, velocidad de crecimiento de grietas por ciclo, ¿vale? Igual a 4 por 10 a la menos 12 y por delta de K elevado a 3, ¿vale? Las unidades de la velocidad de propagación en las que os están dando la ley son metros partido por ciclo, cuando la variación del factor de intensidad de tensiones viene dada en megapascales raíz de metro. Mi recomendación es que cuando tengáis problemas de este tipo, si os dan la ley en otras unidades que no sean metros por ciclo, lo paséis a metros por ciclo para que tengáis todo en unidades coherentes, porque si el factor de intensidad de tensiones lo tenéis en megapascales raíz de metro y luego la velocidad de propagación de grietas la tenéis en milímetros por metro, pues vais a manejaros con unidades no coherentes y el resultado pues difícilmente va a estar bien. Luego mi recomendación, y es lo más sencillo porque al final no es más que una relación de 10 a la 3, es que si la ley viene dada en milímetros partido por ciclo, la paséis directamente a metros antes de empezar. En este caso no es necesario porque ya son las unidades con las que os lo están dando. Vale, pues desarrollando esto os queda que 4 por 10 a la menos 12 por delta de K, que ¿qué es? Delta de K es 1,12 elevado al cubo por la variación tensional positiva, que es la parte con la que nos quedamos en propagación, 75 megapascales elevado al cubo también, y por lo que está dentro de la raíz elevado a 3 entre 2, es decir, a 1,5, pi elevado a 1,5 y a elevado a 1,5. Una vez que tenemos hecho esto, lo que hacemos ya es agrupar en un término todo lo que depende de A y en otro término todo lo que depende de N, o los términos independientes, ¿vale? Con lo cual, pues aquí nos quedaría que A elevado a menos 1,5 diferencial de A es igual a 4 por 10 a la menos 12 por 1,12 elevado al cubo y por 75 elevado al cubo y por pi elevado a 1,5 y por diferencial de n, ¿vale? Aquí ya podemos plantear la integral entre a sub 0 en metros 0,0030 18 y 72 milímetros, en metros 0,072. Ponemos el contador a 0 con la fisura inicial, número de ciclos hasta el fallo con la fisura final, n sub f, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues todo lo que tenemos que hacer es ya resolver esa integral que tenéis ahí, ¿vale? Y fijaos que la única incógnita que os va a quedar cuando resolváis esta integral es el número de ciclos hasta el fallo. Todo lo demás es conocido, tenemos la integral definida entre dos valores que ya conocemos, aquí no hay incógnitas, todo esto es una constante y lo conocemos todo. La única incógnita que os va a quedar es el número de ciclos hasta el fallo, ¿vale? Desarrollando esto, pues os quedaría que menos 2 por acrítica, que es la de arriba, 0,072 elevado a menos 0,5 menos a sub 0, 0,0030 18 elevado a menos 0,5 es igual a 4 por 10 a la menos 12 por 1,12 elevado al cubo por 75 elevado al cubo por pi elevado a 1,5 y por engancho después de un
corte por... me he pasado de los minutos que puede durar el vídeo, ¿vale? Ya habíamos llegado al número de ciclos acumulados en la etapa de propagación. Ahora recapitulamos, volvemos a la parte anterior donde teníamos calculados ya los ciclos que gastamos en iniciación, perdón, en vida total. Vida total son los del primer apartado, los que nos da Baskin, que eran 4,9 por 10 a la 8 ciclos. En este análisis hemos determinado la parte correspondiente a la propagación, 1,07 por 10 a la 7, y lo que nos queda es determinar la parte gastada en iniciación, que con el razonamiento que hemos hecho antes no es más que la diferencia entre la vida total y la parte de la vida consumida en propagación, que os quedaría un valor de 4,8 por 10 a la 8 ciclos. Fijaos que en términos porcentuales la propagación supone algo así como un 2,18% de la vida total, es decir, es prácticamente insignificante o despreciable. Es habitual que la mayor parte de la vida en fatiga de un componente se nos vaya en la etapa de iniciación. Por eso muchas veces os vais a encontrar con que las aproximaciones de vida total, pues hay quien las llama aproximaciones de iniciación, ¿vale? Porque al final, en términos ingenieriles, casi en muchas ocasiones hablar de vida total o hablar de iniciación es algo equivalente, ¿vale? Y ya cuando tenemos una grieta por ahí corriendo, pues ya estamos simplemente viendo la punta del iceberg del problema, y el margen en cuanto al número de ciclos hasta el fallo suele ser escaso, ¿vale? Una referencia pues puede ser el 10% de vida en fatiga. Aquí ya veis que en este caso pues es todavía inferior, ¿vale? Estamos hablando de la parte de propagación de un 2,18%, ¿vale? Y con esto pues el problema número 1 ya está.